Gloria a Dios. Sean todos muy bendecidos. Amén. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido estar en este día en su casa para recibir la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí están los valientes, ¿verdad? Sin importar la inclemencia del tiempo, hoy estamos aquí adorando a nuestro Dios y a nuestro Señor. Abra su Biblia con nosotros en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, su versículo 2 y 3. Ya que el domingo pasado estuvimos abarcando la primera parte del tema El día del Señor vendrá. Estuvimos hablando sobre ese tópico el domingo pasado. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tópico, que yo sé que será de gran bendición para todos nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, su versículo 2 y 3. Durante todos estos días hemos estado empleando el término escatología, y escatología es una composición de dos palabras griegas. Está la palabra griega eschatos, que significa último, y está la palabra logos, que significa estudio o palabra. Por tanto, cuando hablamos acerca de lo que es la palabra escatología, etimológicamente, esta palabra escatología significa estudio de las cosas finales. Es la ciencia que se encarga de estudiar los eventos que han de venir y que han de suceder muy pronto. Muchos quizás se estarán preguntando, pero ¿por qué el pastor está hablando de los tiempos finales? ¿Por qué el pastor está enseñando tanto acerca de estos eventos proféticos que han de suceder? Porque cuando usted analiza su Biblia, que es la misma Biblia que yo tengo, la Biblia, la palabra de Dios, usted se dará cuenta que la Biblia es un libro profético, completamente profético. Por ejemplo, la Biblia tiene 31.102 versículos. En la Biblia hay 31.102 versículos bíblicos. Y de estos 31.102 versículos, hay 8.352 con material profético. O sea, el 27% de esos versículos hablan acerca de lo que ha de suceder muy pronto. Entonces, eso despertó en mí la curiosidad de hablar constantemente acerca del fin de los tiempos. ¿Y no se ha fijado usted que Jesús, el Hijo de Dios, habló también acerca del final de los tiempos? Y Jesús nos motivaba constantemente a que velemos, a que no durmamos. Por algo es, ¿verdad que sí? Pero curiosamente estuve también investigando que hay 737 tópicos que son proféticos. Y también estuve investigando que de 66 libros que tiene la Biblia, hay 62 que contienen material profético.
con excepción solamente del libro de Ruth, del libro de Cantar de los Cantares, del libro de Filemón y de Tercera de Juan. Son los únicos 4 libros de la Biblia que no contiene material profético. De 66, hay 62 de ellos que contiene material profético. De manera que la Biblia tiene, como les acabo de explicar, 31.102 versículos. Y estos 31.102 versículos están divididos. Hay 23.145 versículos que están en el Antiguo Testamento y hay 7.957 versículos que están plasmados en el Nuevo Testamento. Entonces, si la Biblia tiene tanto material profético, ¿por qué nosotros como iglesia no nos profundizamos en esos tópicos proféticos? ¿Por qué la iglesia de hoy está hablando de tantas cosas menos de los acontecimientos proféticos? ¿Por qué la iglesia de hoy ha perdido el interés en estudiar estos temas proféticos que son tan importantes? Sabiendo que Jesús dijo que le prestemos atención a estos eventos proféticos. Sabiendo que Jesús dijo que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Si la palabra de Dios profetizó acerca de la primera venida de Jesús, y la primera venida de Jesús se cumplió con exactitud, ¿piensa usted que no se va a cumplir su segunda venida? Permítame en el día de hoy pensar en voz alta. Mira, una de las estrategias que yo uso a la hora de estudiar la palabra de Dios es hacerle pregunta a la misma palabra, y como la misma palabra tiene la respuesta, después que yo le hago una pregunta a la misma palabra, con la misma palabra yo consigo la respuesta. Y yo voy a pensar en voz alta en este momento. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: si nosotros no creemos que Jesús ha resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Y si Jesús no resucitó, pobre de nosotros. Como diciendo, estamos perdiendo el tiempo. Si Jesús no resucitó, estamos perdiendo completamente el tiempo y somos dignos de conmiseración. En otras palabras, somos dignos de que se nos tenga pena por nuestra ignorancia. Pero como Jesús resucitó y hay un montón de gente que es testigo de su resurrección, entonces nuestra fe no es vana. Y ahí se sostiene todo lo que conocemos hoy como el Evangelio. Entonces sabemos por la palabra profética, que es más segura, la Biblia, que Jesús vino por primera vez. Y la primera profecía acerca de la venida de Jesús está plasmada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Oye, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y esa profecía de Génesis 3, capítulo 15 se cumplió con exactitud. Ahora, si usted piensa que Jesús no viene por segunda vez, en su segunda venida, entonces, si nosotros pensamos que Jesús no viene por segunda vez, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Te das cuenta lo importante que es estudiar la profecía de la palabra de Dios? Y antes de leer el texto que le acabo de dar, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, yo quiero que pensemos en lo que dijo Jesús.
en Marcos capítulo 13, y estoy abriendo un paréntesis para que usted le tenga amor a los eventos que han de venir, a los eventos proféticos, que usted trate de investigar más sobre eso, que usted profundice sobre eso. Yo sé que hay muchos textos en la Biblia que son de bendición para la iglesia. Por ejemplo, la palabra de Dios te enseña cómo tú tener una vida exitosa. Eso no está malo, eso está bien porque está en la palabra. La palabra te enseña de cómo tú prosperar económicamente, te da principios de prosperidad. La palabra de Dios te da principios de fe. La palabra de Dios te da principios de administración, incluso de cómo tú administrarte bien y no malgastar lo que Dios te da, de tú ser un buen mayordomo, un buen administrador. La palabra de Dios te enseña cómo tú ser un buen padre de familia, cómo amar a tu esposa, cómo amar a tus hijos. La palabra de Dios está cargada de principios que son importantes, y el evangelio hay que predicarlo por completo. Pero la pregunta es, ¿por qué razón la iglesia en estos últimos tiempos se ha descuidado tanto en estos temas proféticos? ¿Por qué razón? Porque muchos se han dividido a raíz de estos temas proféticos, han entrado en controversia, y ellos, para no seguir entrando en controversia y chocando con los demás, prefieren no estudiar a profundidad estos temas proféticos para no buscarse problemas ni crear cierto tipo de fisura. Otros en el pasado, por ejemplo, desde el año 1970 más o menos al 2000, se concentraron en hacer mucho énfasis en la venida de Jesucristo y en el arrebatamiento, y muchos pusieron hasta fecha, y Cristo entonces no vino en la fecha que ellos pusieron, y entonces muchas personas se desinteresaron de estos temas proféticos, porque incluso muchas personas le sacaron ventajas comerciales a estos temas y vendieron muchísimos libros. Hay un libro que se llama Los que se quedaron, que vendió millones de copias. Libros como El Anticristo, libros como La Segunda Venida de Cristo, y le sacaron una ventaja comercial. Y con el tiempo, como Cristo no vino en el año 2000, donde se prevenía, donde ellos profetizaban que venía más o menos por esos años, y como no vino, la gente perdió el interés. Y no trate estos temas porque apelan a la lógica y comienzan a decir, desde hace mucho tiempo estamos diciendo que Cristo viene y Él no se aparece. Y la gente ha perdido el interés de hablar acerca de estos temas. Prefiere no tocar esos temas. Y otra de las razones es que la gente está muy apegada a lo terrenal. Esa es otra razón. La gente está muy apegada a lo terrenal, que no quiere salir de la tierra, no quiere despegar con Cristo, quiere primero tener hijos. Hay gente que han dicho, ay, yo no quiero que Cristo venga ahora porque yo quiero tener mis hijos. Oye eso. O yo quiero tener mi familia. Otros dicen, yo quiero ver todo lo que Él me ha prometido, yo no quiero que venga ahora, yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mi auto, el auto de mis sueños. Y otros dicen, ay, hasta que no conozca Europa, yo no quiero que Cristo venga, porque primero quiero conocer a Europa. Óyeme, pero la palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios nos tiene reservadas allá en el cielo. Y tú quieres de que conocer Europa. No venga ahora porque quiero conocer a New York. Porque dicen que el que no conoce New York muere ciego. Son razones que la gente pone muchas veces. Pero eso no es lo que la palabra dice. Jesús enseñó todo lo contrario. Y me llama la atención cómo en varios versículos Jesús hablaba sobre velar.
¿Cuál es el interés de que se toquen estos temas proféticos? ¿Cuál es el interés de Jesús de que toquemos estos tópicos? Que la gente se mantenga velando. Ese es el interés de Jesús. Vamos a verlo antes de entrar a la enseñanza de hoy. Vamos a verlo, porque estoy pensando en voz alta. Vamos a verlo. En Marcos 13, del 31 al 37. Abran su Biblia ahí para que vea algo conmigo allí. Dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, indicando que todo lo que está en la palabra proféticamente se ha de cumplir al pie de la letra. Dice el 32: pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Se está refiriendo al día del Señor. Ese es el tema, el día del Señor vendrá. El tema de este tópico es: el día del Señor vendrá. Y dice Jesús: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, wow, sino el Padre. Entonces mirad, velad. El 33 dice: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. De nuevo velase. Oye, ¿cuántas veces aparece la palabra velad? El 35 dice velad. De nuevo la palabra velad. Eso me llama la atención ahí. Velad. Pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y dice el 37: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Mira cuántas veces aparece la palabra velad. Y quien está hablando ahí, ¿quién es? Jesús. Entonces, la importancia de estos tópicos proféticos no es infundir miedo. Esa no es lo primordial. No es que la gente tenga pavor, no es que la gente tenga temor. La intención de yo enseñarle a ustedes estos tópicos es que usted se mantenga velando y no durmiendo, que usted se mantenga en la expectativa. ¿Qué significa eso, pastor? Velar significa estar alerta, porque el día y la hora nadie la sabe. Entonces hay que estar alerta. Por eso es que la iglesia actualmente no está esperando el final de los tiempos, sino que está esperando el arrebatamiento, el ser raptada. El ser arrebatada, que de eso hablamos el domingo pasado. Y hablamos de que cuando la iglesia sea raptada, sea levantada, va a recibir unos cuerpos que la palabra le llama cuerpos glorificados. Este cuerpo de muerte será absorbido por la vida. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante hasta el 54. Y esto se va a producir en un abrir de ojo. Y el mismo Dios, con voz de mando, dice la palabra, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos son los antecedentes, lo que va a suceder antes de que vengan esos días de tribulación y gran tribulación, y de que venga el día del Señor. Son antecedentes. ¿Qué pasará antes de que venga el día del Señor? ¿Qué es lo que va a pasar antes? Seremos arrebatados juntamente con esos muertos en Cristo en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. De ahí pasamos entonces al tercer cielo, según Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 y capítulo 5 de Apocalipsis. Y cuando estemos allá en el tercer cielo, vamos a entrar a un tribunal que se conoce en la Biblia como el tribunal de Cristo. Es un tribunal de recompensa, según 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Todos nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que nosotros hicimos mientras estábamos en el cuerpo.
sea bueno o sea inútil, o sea malo. Porque la palabra malo en el texto griego, siempre es bueno uno irse al contexto griego original, porque uno dirá, pero ¿cómo el Señor nos va a salvar donde nuestras obras eran malas? Eso como que se contradice. ¿Te das cuenta? Entonces el texto nuestro dice malo, sea bueno o sea malo. Y eso entonces despertó en mí una curiosidad, porque yo dije, aquí hay una contradicción, porque se supone que en el cielo no podemos llevar cosas malas. Y entonces encontré, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, encontré la palabra malo, que no es malo que aparece, la palabra tauro. Tauro. Y la palabra tauro en griego significa toro. Hágase conmigo, toro. Y el toro en ese tiempo en Grecia era considerado como fuerza, como un animal de mucha fuerza, de mucho empuje. Entonces nuestras obras serán buenas porque son agradables a Dios, o serán toro, tauro, inútiles. ¿Por qué esas obras que son como el toro son inútiles? Porque son obras que tú le hiciste con tus propias fuerzas, con tu propia capacidad, y no necesariamente para honrar a Dios. Por eso son obras que son como el heno, la madera y la hojarasca. Porque una cosa es tú hacer muchas cosas para Dios, y otra cosa es que Dios la haga a través de ti. Son dos cosas muy distintas. Entonces un día, en el tribunal de Cristo, todos los salvados, los que hemos nacido de nuevo, nos presentaremos delante del Señor, y Él va a recompensarnos según nuestras obras. Entonces ahí va a pasar dos cosas: o usted recibirá recompensa, galardones, o lo perderá, o no recibirá ningún galardón. Y de ahí pasamos ¿a dónde? De ahí pasamos a las bodas del Cordero. Eso estará pasando en el cielo, entre otras cosas. Porque acuérdense que yo estoy hablando del cuadro de lo que pasará con nosotros. Pero al mismo tiempo, en el cielo habrán 4 seres vivientes, según Apocalipsis capítulo 4. Los que recibieron la enseñanza de Apocalipsis esta semana saben de lo que estoy hablando. Y el que no, que se meta al internet y la escuche y la vea. Mira, yo estoy tratando de que usted le tenga interés a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a estos acontecimientos. Porque Dios no te trajo a su reino para que tú seas feliz solamente. Porque hay gente que cree que el evangelio es un evangelio de felicidad. No, la palabra de Dios dice que el reino de los cielos también sufre violencia, hay dificultades. Entonces siempre es bueno uno estudiar la palabra de Dios completa. Y cuando nosotros seamos arrebatados, que estemos allí en el tribunal de Cristo, y de ahí pasamos ya galardonados a las bodas del Cordero, ¿qué estará pasando en el cielo en ese lapso de tiempo? La palabra dice que se presentará el mismo Dios sentado en un trono. Y ese Dios, el cual nadie ha visto jamás, se dará a conocer. Pero todo el que esté frente a ese gran trono solamente podrá ver el resplandor de su gloria. Mira lo grande y poderoso que es Dios, que ni siquiera en la eternidad Él se deja ver. Por eso cuando Juan lo vio como una piedra preciosa, brillante, como jaspe. El aspecto del que estaba sentado en el trono era como jaspe. Usted sabía que los 4 seres vivientes que están alrededor del trono
no pueden ver a Dios. Imagínate. Si esos 4 seres vivientes no pueden ver a Dios, ¿tú crees que será posible que nosotros veamos a Dios tal y como es Él? Eso es imposible, porque es que Él es omnipresente, es omnisciente, es omnisapiente. Tú podrás ver solamente un aspecto de su gloria, pero nunca podrás ver todo el resplandor de su gloria. Porque es tan fuerte lo que emana de ese trono, que dice la palabra que esos 4 seres vivientes se cubren el rostro. Los querubines que están en el trono de Dios, alrededor del trono de Dios, se cubren el rostro. Y eso estará pasando en el cielo. Habrán 4 seres vivientes. Habrán 24 ancianos sentados cada uno en su trono. Y dice la palabra que se van a postrar y van a adorar al todopoderoso Dios. Van a glorificar al todopoderoso Dios, dice la palabra de Dios. Y pondrán delante de Él sus coronas. Todo eso está en Apocalipsis, capítulo 4. Son antecedentes del día del Señor. Y en Apocalipsis capítulo 5 va a aparecer un libro que nadie había visto jamás. Y ese libro tiene 7 sellos. ¿Y quién es digno de tomar el libro? ¿Y quién es digno de abrir esos 7 sellos? Y no habrá nadie digno, ni en el cielo. O sea, los querubines no son dignos de tomar ese libro. Los 4 seres vivientes no son dignos de tomar ese libro. Antes eran 5 querubines que habían, pero hubo uno que se rebeló, que fue Lucifer. Ahora quedan 4. Y esos 4 tampoco son dignos de tomar el libro. Hello. Ningún ángel del cielo es digno de tomar ese libro. En el cielo no habrá nadie digno de tomar el libro. En la tierra no habrá nadie digno de tomar el libro. Debajo de la tierra, que es el infierno, eso incluye a Apolión y a Abadón. Y eso incluye el Hades, eso incluye la misma muerte, eso incluye los demonios, eso incluye los principados, la potestad. Nadie es digno de tomar el libro. ¿Quién es el único digno de tomar el libro? Jesús, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Diga conmigo: Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el lirio de los valles. Él es la rosa de Sarón, dice la palabra. Él es la raíz de David. Él es la simiente prometida. Él es el Cordero de Dios. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y es el fin. Él es el primero y es el último. Él es el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores. Él será el único digno de abrir los sellos que contiene ese libro. Le estoy explicando todo esto para que entienda cuándo exactamente comienza el gran día del Señor, ese día espantoso. Porque mientras eso esté sucediendo en el cielo, ¿qué estará pasando en la tierra? Los creyentes que creyeron en vano, porque nunca se arrepintieron, los creyentes que creyeron en vano, vuelvo y repito, y que nunca se arrepintieron, estarán atravesando la tribulación. Y si no se arrepienten en ese lapso de tiempo, entonces van a llegar al segundo periodo espantoso, que es la gran tribulación. Entonces habrá 3 años y medio de paz y de seguridad, escatológicamente hablando,
y habrán 3 años y medio de gran tribulación o de destrucción repentina. Dice primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 3: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La expresión como ladrón en la noche es una expresión de juicio, porque la iglesia no está esperando a Cristo como ladrón en la noche, porque se supone que la iglesia está velando. ¿Te das cuenta de lo importante de la palabra velar? El que vela no duerme, y por lo tanto, si no duerme, ese día no te puede sorprender como ladrón. Y es un texto de doble referencia, porque se refiere a esos tiempos de tribulación y también se refiere a estos tiempos. Si hacemos una aplicación personal de este texto, nosotros debemos mantenernos, como dijo Cristo, velando, no durmiendo. Levántate tú que duermes, dijo el apóstol Pablo. Levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Si usted se mantiene durmiendo, el ladrón viene y lo va a sorprender. Pero si usted se mantiene velando, cuando Jesucristo venga por usted, aplicación personal, cuando Cristo venga por usted, lo va a arrebatar. Porque la iglesia no está esperando a Cristo como ladrón en la noche. ¿Están entendiendo eso? El día del Señor vendrá, ¿cómo qué? Como ladrón en la noche. Es una expresión de juicio. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En otra palabra, no hay forma de que te escape. No hay manera de que te escape. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Serán días terribles. Y en esos primeros 3 años y medio de paz y de seguridad, muchos serán restaurados y serán levantados antes de que comience ese día espantoso, ese día de gran tribulación, cuando nunca antes la hubo jamás, ni la habrá, dijo Jesús. Fue Jesús que dijo eso. Ni la habrá. Son 3 años y medio terribles de gran tribulación. Pero a los fieles de la tribulación el Señor lo va a levantar. A los que son como Filadelfia en ese tiempo de tribulación, el Señor lo va a levantar. ¿Y qué pasará cuando entonces comiencen esos 3 años y medio terribles de gran tribulación? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a acontecer? Abra su Biblia para que vea lo que va a pasar, lo que va a acontecer, porque esta es la segunda parte del día del Señor vendrá. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, lo que va a pasar es que según Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, el Señor abrirá el primer sello, y cuando el Señor abra el primer sello, aparecerá un caballo de color ¿qué? Blanco, y saldrá venciendo y para vencer. Ese caballo blanco, se lo voy a enseñar en estos días en la clase de Apocalipsis, pero ese caballo blanco es el anticristo, y él saldrá venciendo y para vencer. O sea que los que se queden en ese tiempo de gran tribulación no la tendrán fácil, porque la palabra dice que hasta muchos de los escogidos serán engañados en ese tiempo de gran tribulación, dando a entender que no es como ahora. La salvación en este tiempo no se puede perder porque ha sido dada por gracia. Si usted nació de nuevo, usted se va a salvar y usted ya es salvo por su gracia. No hay forma de que usted pierda la salvación una vez usted nace de nuevo. Pero en ese tiempo de gran tribulación no será así. Porque en ese tiempo de gran tribulación, acuérdese que el Espíritu Santo no estará como está ahora activo en la tierra. Quien le pone freno a la manifestación del anticristo en este momento es el Espíritu Santo. Pero en ese tiempo de gran tribulación, el Espíritu Santo no estará activo. No es que no estará en la tierra, pero no estará activo como está ahora. No le pondrá resistencia al gobierno del anticristo. Porque si la gente se va a salvar en el tiempo de la gran tribulación, eso significa que el Espíritu Santo hasta cierto punto estará en la tierra. Pero no estará igual, algo va a pasar. Algo va a acontecer, porque ya el anticristo va a comenzar a moverse con
toda su fuerza. Se va a mover a sus anchas. ¿Te das cuenta? Y serán días espantosos. Pero a final de esa gran tribulación que la palabra menciona, entonces viene el gran día. A final de esa gran tribulación viene el gran día, el día del Señor. Será un día espantoso, porque comenzarán a caer juicio del cielo. La ira de Dios se va a revelar contra toda impiedad. Ese es el día del Señor, porque por abajo estará el anticristo operando y persiguiendo a los escogidos incluso, y muchos de ellos serán engañados, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra que pelearán contra el anticristo, pero el anticristo lo vencerá. ¿Te das cuenta? El anticristo vencerá a muchos de esos escogidos. El anticristo lo va a vencer. Y otros no se dejarán sellar. Otros serán mártires que pasarán entonces a reinar con Cristo, porque saldrán, dice la palabra, de la gran tribulación, y su ropa estará teñida en sangre. En otra palabra, esas personas serán decapitadas. La muerte será de esa manera, serán decapitadas. O sea que para usted salvarse en el tiempo de la gran tribulación, no de la tribulación, ya hablamos de eso, estoy hablando de los últimos 3 años y medio de la semana. Para usted salvarse en el tiempo de la gran tribulación, que es diferente, tú vas a tener que ser decapitado. Vas a tener que perder la cabeza. Y la palabra de Dios es bien específica en cuanto a eso. Cuando usted se niegue en identificarse con el sello de la bestia, te van a cortar la cabeza como se la cortaron a Pablo. Serán días terribles, pero aparte de eso, estará cayendo juicio desde los cielos. Mira qué pasa cuando se abre el sexto sello. Abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 hasta el 17. Dile al que está a su lado, no te entristezca, que tú no estarás allí. Por eso es importante que usted estudie estas escrituras, precisamente para que te mantenga velando y no esté allí. Amén. Apocalipsis 6 del 12 al 17, la palabra dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Cantamos las alabanzas a veces y no sabemos qué es lo que estamos cantando. ¿Quién podrá sostenerse en pies? ¿Quién? Según la palabra, aparentemente nadie. Nadie podrá sostenerse en pies. Escuche bien lo que estos textos dicen. Cuando el Señor abra el sexto sello, esta semana, el viernes próximo, le voy a enseñar Apocalipsis capítulo 6. Se lo voy a enseñar versículo por versículo, para que sus ojos sean abiertos, sus ojos proféticos serán abiertos, porque lo que pasa allí, eso es terrible, lo que pasa ahí.
pero déjame darle un adelanto sobre el sexto sello. Son 7 sellos y nada más le voy a hablar de un solo de ellos, el sexto sello. Cuando el Señor abre ese sexto sello, suceden catástrofes naturales, catástrofes de la naturaleza. Todos nosotros hemos sido testigos de terribles terremotos que han pasado en el mundo. Hemos sido testigos de grandes huracanes, temblores terribles. Pero eso que ha pasado en el mundo no se compara con lo que pasará en esos días. Eso no es nada. Eso no es nada. Esos son eventos de niños para lo que va a pasar ese gran día. El día de Jehová, el día del Señor. Si usted analiza los versículos 12 hasta el 14, son eventos de la naturaleza. Por ejemplo, le voy a mencionar algunos de esos eventos que menciona Apocalipsis 6 del 12 al 14, y hay otros versículos que confirman estos eventos que estarán aconteciendo al mismo tiempo. Oye, la gente siendo perseguida por el anticristo, y al mismo tiempo, cuando el Señor venga, dice la palabra que el Señor, ¿verdad?, ejecutará al anticristo, y lo ejecutará con el resplandor de su venida. Quien vence al anticristo es el mismo Cristo, que cuando se aparezca lo vencerá con el resplandor de su venida. Y cuando ese día llegue, habrán catástrofes, habrá una gran oscuridad, dice la palabra. ¿Lo leyó ahí conmigo? Dice, hubo un gran terremoto, y dice que el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, porque quien le da luz a la luna es el sol. Si el sol no alumbra, ¿qué le pasa a la luna? Deja de alumbrar también. Amén. El sol se pone negro como tela de silicio. Ahora compare ese versículo con Zacarías capítulo 14 versículos 6 y 7, y con Sofonía 1:15. Vamos a compararlo. Y con Mateo 27:45. Vamos a compararlo. Vamos a leer primero Sofonía 1:15. Dice Sofonía, el profeta, 1:15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Qué día es, Nadie quisiera tener un día así, porque la palabra habla del día del Señor. No son muchos días, el día del Señor. Todo esto pasará en un día, el día del Señor. Ahora mira lo que dice. Ay, ay, ay. Esto es terrible. En Zacarías capítulo 14, 6 y 7. ¿Qué dice? Zacarías 14, 6 y 7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Te das cuenta? Nadie quisiera estar ese día ahí. Y de hecho, yo no estaré ahí. Usted no estará ahí. ¿Estaremos dónde? ¿En las bodas? Todavía estaremos fiestando, bebiendo allá arriba esos jugos de uva. Vino, beberemos vino. Ay, pastor, ¿beberemos vino? Sí, y mucho que habrá allá arriba, porque Dios no es un Dios de escasez, Dios es un Dios de abundancia. ¿Cómo yo lo sé? Cuando Jesús cenó con sus discípulos la cena de la noche de la última cena, le dijo, esta es la última vez que lo bebemos aquí abajo, hasta que llegue ese día donde lo beberemos allá en la eternidad, allá en el cielo lo beberemos. Entonces, ¿beberemos vino o no beberemos vino? Díganle al que está a su lado, vale la pena escapar ahora. Vale la pena. Ahora, ¿qué dice Mateo 27:45?
Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Te das cuenta? Todas estas palabras proféticas confirman lo que dice Apocalipsis. Otra cosa que sucede en esos versículos que le acabo de leer, aparte de ese gran terremoto, aparte de que el sol se puso negro como tela de silicio, otra cosa que vemos es que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Van a caer como si fueran meteoritos. ¿Y usted se ha puesto un día a contar las estrellas que hay en el cielo? Son muchas, ¿verdad? Y dice que todas caerán del cielo a la tierra. O sea, no se quedará ni una sola estrella, porque dice la palabra todas. Y a mí no me toca razonar. No razone nunca la palabra. Usted sí puede preguntarle cómo será esto, pero si la Biblia no te da información de cómo será, entonces solamente créelo y no lo razone. Yo no sé qué es lo que va a pasar allí, pero la palabra dice que todas las estrellas caerán del cielo y caerán a la tierra. Ese día, porque el día del Señor vendrá. Por eso digo que la expresión el día del Señor es una expresión de juicio, y Él viene como ladrón en la noche, y esa expresión también es una expresión de juicio. Las estrellas caerán del cielo. Hay señales en los cielos. El sol se oscurece, la luna se tiñe como si fuera de sangre, las estrellas comienzan a caer del cielo. Mira que dice Isaías 13, 9 y 10. Dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ay, Padre. Ahí hace referencia al final del milenio. Va a pasar eso, al final del milenio, porque antes de que suceda eso, es importante que usted entienda que habrán 1000 años de reinado de Cristo aquí en la tierra, y después de esos 1000 años los pecadores se van a rebelar contra Jehová de nuevo, dice el libro de Apocalipsis, y eso se lo voy a enseñar después con lujo de detalle. Y ahí se va a cumplir esa profecía de Isaías. Ahí es cuando el Señor va a derramar toda su ira y va a convertir la tierra en soledad, no quedará nadie, y raerá de ella a todos los pecadores. Ahí sí no quedará ni raíz ni rama, no quedará nadie. Por eso el Señor nos va a entregar un cielo nuevo y una tierra nueva. Habrá una recreación de nuevo. Va a suceder lo que sucedió al principio, lo que le expliqué en la clase de Apocalipsis. Va a suceder lo que sucedió al principio, que la tierra fue sumergida en agua y hubo una recreación. Eso va a pasar también al final de los tiempos. No quedará nadie vivo, ninguna especie quedará viva. Y dice Isaías: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ahora mira que dice Joel capítulo 2 versículos 30 y 31. Joel 2, 30 y 31 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese día grande y espantoso viene, porque si Jesucristo vino la primera vez y todo se cumplió como la Biblia lo dice, su segunda venida también es una realidad bíblicamente hablando, y este día también va a acontecer. Es real. ¿Cuánto creen que Jesús resucitó? ¿Cuánto creen que Él viene por segunda vez? Entonces, ¿cuánto creen que el día de Jehová vendrá? Eso es un ABC. Dice Joel 3:15: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retrearán
su resplandor. Dice Mateo 24:2, hablando Jesús, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo sé que ese es un texto también de doble referencia, pero ese día no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. También la palabra habla de ese gran terremoto. Ese gran terremoto. Yo sé que muchos de ustedes han visto documentales por YouTube de terremotos que han pasado en la tierra que han sido catastróficos. Pero ese terremoto de ese día será el terremoto más grande que habrá. Porque es un tipo de terremoto donde la isla huirán, incluyendo la República Dominicana, desaparecerá. Puerto Rico desaparecerá. Jamaica desaparecerá. La palabra dice, pues lo voy a explicar después, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Hello. Habrá un gran terremoto. Vamos a verlo en Isaías 13, del 11 al 13. Isaías 13, del 11 al 13 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar de nuevo, se moverá la tierra de su lugar. Acuérdense que en principio también se movió de su lugar y ahora volverá de nuevo a ocurrir eso. ¿Y la tierra hace qué? Se moverá en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. En el día del ardor de su ira, la tierra se moverá de nuevo de su lugar. Ahora mira lo que dice Joel, capítulo 2, versículos 10 y 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna se oscurecerán y las estrellas traerán su resplandor, dice la palabra. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que se ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportarlo? Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 11 del 13 al 19. Abra su Biblia conmigo en Apocalipsis 11. Todo el mundo abriendo su Biblia en Apocalipsis 11 del 13 al 19 dice: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que es, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque lo has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Terrible. Apocalipsis 16 del 17 al 21 dice, Apocalipsis 16 del 17 al 21 dice: el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está.
Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. Toda isla huyó. Es tan fuerte ese terremoto y ese movimiento de la tierra será tan fuerte que las islas desaparecerán. Todas las islas. No se quedará una sola isla de pie. Dice, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, como un meteorito gigantesco que va a caer, que va a destruirlo todo. Amén. Porque Dios dijo que no iba a destruir el mundo con agua. Ya no es con agua que lo va a destruir. ¿Y con qué el Señor va a destruir el mundo? Vamos a verlo en Apocalipsis 6:14. Apocalipsis 6:14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Observe bien el versículo 14, dice que el cielo se desvanece ese gran día, el día de la ira de Dios. En la segunda venida, todo el ejército de los cielos, Satanás y los suyos, se disuelven. Porque cuando Cristo regresa en su segunda venida, con el resplandor de su venida, va a disolver ese gobierno del anticristo. Lo va a disolver instantáneamente. Mira lo poderoso que es Jesús. Y lo vencerá. Dice Isaías 34:4, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Acuérdese que el reino de la tiniebla, ¿dónde que mora? En el segundo cielo. Hace referencia a que ese cielo se va a enrollar como un pergamino, y todo lo que exista ahí, los principados, las potestades, los gobernantes de las tinieblas, los demonios, todos van a caer ese día y serán extinguidos, serán evaporados, serán eliminados, dice la palabra de Dios. Y dice Apocalipsis 6:14, que ese día será un día cual nunca antes se había visto en la faz de la tierra. Todo esto va a pasar en la tierra y en los cielos. Eso será al final del gran día, el día del Señor. Al final de ese día, al final del milenio, al final de los 1000 años, todo esto se va a desvanecer, se va a evaporar, se va a deshacer. Amén, hermanos. Todo esto va a pasar. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Vamos a leerlo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 hasta el 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 hasta el 13. Dice la palabra: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Y luego de eso, Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra y el cielo huirán de delante de su presencia. Por eso habrá cielo nuevo y tierra nueva, dando a entender que en esa segunda recreación o creación, los elementos que habrán en la tierra serán compatibles con el cuerpo glorificado que nosotros tengamos. Porque ahí es que vamos a pasar, en ese cielo nuevo y tierra nueva es donde vamos a pasar la eternidad, dando a entender que lo que habrá en esa tierra va a sustentar por la eternidad nuestros cuerpos glorificados. Eso es un misterio muy grande, y yo puedo hacer uso de mi imaginación, y usted también. ¿Cómo será la eternidad? Eso es válido, tú hacer uso de tu imaginación, pero algo va a pasar glorioso a favor de nosotros. El final nuestro, diga, el final nuestro es un final glorioso, porque si los cielos huirán y la tierra también huirá, significa que ese cielo y esa tierra no existirá más, porque el Señor nos va a entregar un cielo 0 kilómetros y una tierra 0 kilómetros. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Cielo nuevo y tierra nueva. Dile: gracias, Padre, por tus promesas, por tus bendiciones. Aleluya. El Señor quebrantará a todos sus enemigos, lo extinguirá, lo quebrantará. ¿Quién podrá sostenerse en pie ese día? Nadie. Todo el mundo tendrá que doblar su rodilla a la fuerza. Fuerza. Ahora lo doblamos voluntariamente, pero ese día todo el mundo, es tan fuerte esa presencia que todo el mundo doblará su rodilla. Lo dice la palabra. Los que estén en el infierno, Kelvin, doblarán su rodilla. Los que estén en la tierra doblarán su rodilla. Los que estén en los cielos doblarán su rodilla y dirán: Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Está el Hades, el Seol. Hay espíritus allí ardiendo en el infierno. Pero también está lo profundo de la tierra, y está el abismo. Y en el abismo hay un principado llamado el Abadón, que de eso se lo voy a enseñar en estos días cuando estemos hablando sobre Apocalipsis. ¿Quién es ese espíritu llamado Abadón? Y hasta Abadón doblará sus rodillas. La muerte misma, que es un espíritu también, que se lo voy a enseñar. La muerte es un lugar y también hay un ángel de la muerte. Son dos cosas distintas. Y la muerte misma doblará su rodilla, porque dice que doblarán su rodilla los que estén debajo de la tierra. Ay, 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 ay. Y toda lengua ese día confesará: Jesús es el Señor. Oh gloria, oh gloria. Aleluya. Jesús es el Señor. Dígale al que está a su lado: Jesús es el Señor.
Jesús es el Señor. Los reyes confesarán que Jesús es el Señor. Los jueces de la tierra confesarán que Jesús es el Señor. Oh, gloria. Ese día todo el mundo le dirá al Hijo: tú eres el Señor. Porque el Padre le dará esa autoridad al Hijo para que el Hijo juzgue con justo juicio. Amén. Hay muchos textos, pero lo voy a dejar ahí. Ese día será un día grande. Ese día será un día espantoso. ¿Y dónde estaremos nosotros? ¿Dónde estaremos nosotros? Dígalo, ¿dónde estaremos nosotros? En el tercer cielo, disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de su gloria, disfrutando de su esplendor, disfrutando de su presencia, de su unción, de su poder, de su autoridad. Todos nosotros estaremos allí alabando y disfrutando de esa gran fiesta. ¿Qué boda dura 7 años? Póngase a pensar por un momento. ¿Qué boda dura 7 años? Hay bodas que han durado un par de días, pero 7 años donde no va a escasear nada en celebración. Amén. Y si usted analiza el contexto histórico, las bodas en el tiempo de Jesús se hacían muy bonitas, muy hermosas. Era algo bien hermoso. Y si aquí abajo hay gente que se jactan de dar una tremenda celebración. No, yo me casé en Hollywood, dicen algunos. Otros dicen, yo me casé en Miami. Otros dicen, yo me casé en Dubái. Otros dicen, mi boda fue en Europa, déjame decirte. Ay, ese vestido de esa novia estuvo, wow, tremendo vestido. Porque siempre la gente habla de la novia. Pero ese día, quien estará asombrada no es el novio, sino la novia. Porque cuando la novia ve al novio, ay, 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 ay. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, la novia va a lucir un vestido blanco de lino finísimo y resplandeciente, dice la palabra. Aleluya. Y si aquí abajo se han dado fiestas buenas, se han dado bodas que la gente ha hablado por muchos días, imagínate 7 años de boda. Analice eso, 7 años de boda. Diga, esa fiesta no me la pierdo. Dígalo fuerte, esa fiesta yo no me la voy a perder.